celestial. Señor, en esta hermosa noche, Padre, te damos gracias por un día más de vida que nos das. Señor, la promesa tuya es: donde hay dos o tres, estarás en medio de ellos. Y creemos, Padre, esa palabra que es para nosotros, Señor, en esta hermosa noche. Vas a estar tú, Señor, enseñando, hablando, edificando aquí a mis hermanos que necesitan conocer de tu palabra más profundamente, Señor. Pasa por mi boca, Señor, un carbón caliente para que purifiques mi lengua, purifique mi boca, purifique mi alma, Señor, para que seas tú el que esté hablando a través de mí y no yo, Señor, porque yo soy carne, pero tu presencia se acerque a mí, Señor, para que seas tú el que esté hablando y enseñando a mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Bueno, vamos a empezar este tema. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro, siéntese, hermanos, siéntese. No se preocupen, que tomen asiento. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 7, empieza todo. El tema de hoy es la diferencia entre la inocencia y la conciencia. Capítulo 2, versículo 7. Les repito, el título del mensaje es la diferencia entre inocencia y conciencia. Y empiezo así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así empezó todo, ¿verdad? Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Dios nos hizo de barro, en pocas palabras. Y Dios nos dio el aliento de vida. Y por esa razón estamos aquí, ¿no? Tenemos un espíritu, tenemos un cuerpo. Y vamos a ver en el versículo 15 del mismo capítulo. Dios, dice la palabra, Dios tomó pues Jehová y lo puso en el huerto de Edén. Muy bien. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. O sea que Dios le dio orden a Adán, porque Adán estaba solo. Noten la diferencia. Hizo al hombre de barro, de polvo, y luego le hizo el soplo de vida. Le puso un espíritu dentro del cuerpo. Y fíjense que le dijo que comerás todo árbol del huerto. Podrás comer. Exactamente. Y que dice en el 17: mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vamos a ver, enfocarnos en lo que significa la palabra ciencia. Ciencia quiere decir, para que ustedes entiendan bien este tema, es el conocimiento profundo de algo y de sus consecuencias. O sea, ese conocimiento, por supuesto, de un estudio profundo de algo que ya se conoce y también las consecuencias. Por ejemplo, para que entendamos, recuerden ustedes la combinación de colores. Si combinamos el color amarillo con el verde, ¿qué color se logra? ¿Cuál es la consecuencia? Un color marrón, si no me equivoco. Si mezclamos el amarillo con el verde, ¿cuál es la consecuencia? Sale un color marrón. Así sucesivamente. También sabemos que el sol está lejos de la tierra. El estudio que se logró ver que si el sol se acercara más a la tierra, pues las consecuencias serían desastrosas, porque habría prácticamente pues aquí demasiado calor que quemara todo. Entonces eso significa la ciencia, conocer profundamente algo y sus consecuencias. Cuando Dios le dice a Adán que del árbol de la ciencia, del bien, de la ciencia, ¿qué significa la ciencia? Conocer algo profundamente, sus consecuencias. Del bien y del mal no comerás. Pero vamos a ver en el mismo capítulo, es en el 22,
capítulo 2, versículo 22, fíjense la forma como Dios dice que el hombre estaba solo. Sí, 2:22. Entonces Dios hizo caer un sueño sobre Adán profundamente, y después que quedó dormido, ¿qué hizo? Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces ya Adán no estaba solo, tenía su compañera. ¿Es así? Entonces podemos ver aquí que ya el propósito de Dios de hacer al hombre es algo que tenemos que entender, que Dios conoce nuestros pensamientos, sabe quiénes somos nosotros, y luego que hizo al hombre, también creó a la mujer. Pero no la hizo de barro, sino ¿de dónde la sacó? Del costado del hombre. Le sacó una costilla, lo hizo dormir, le abrió la carne, le saca la costilla, luego la cierra, Dios cicatriza. Él también tiene el poder para hacerlo. Y fíjense, aquí en el 24 dice 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjense ustedes, Dios ya se estaba adelantando. Si ustedes pueden notar, leer bien ese versículo, todavía Adán y Eva no conocían el mal. Pero Dios le dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya Dios estaba prediciendo que Adán y Eva, el propósito de ellos era procrearse, multiplicarse sobre la tierra. Pero todavía no había llegado el momento. Todavía no había llegado el momento. Porque dice más abajo, ¿qué dice el otro versículo 25? Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dice bien claro, y estaban ambos desnudos. ¿Se dan cuenta ustedes? Desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque ellos solamente conocían una ciencia, la ciencia del bien. Eran inocentes. Porque si podemos ver a un niño de 2 años, el niño anda desnudo, ¿siente vergüenza? No sabe lo que está haciendo. Por eso les digo, la primera etapa por la cual Adán y Eva estaban cruzando era la inocencia. ¿Qué es la ciencia? Conocer algo profundamente y sus consecuencias. ¿Cuál era la consecuencia de hacer el bien? Claro, la consecuencia de hacer el bien, en este caso, era que Dios los tenía a su alcance. Porque Dios, cuando Él deseaba, llegaba al huerto del Edén. ¿O me equivoco? Él se paseaba en ese sitio. Porque Adán y Eva solamente conocían la inocencia. Una ciencia. Por esa razón, si nosotros regresamos al versículo 17 del capítulo 2, vamos a leer ahí, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjense que Dios estaba diciéndole a Adán, también le dijo a Eva lo mismo, que el día que él comiera de ese árbol, iba a conocer también el mal. Y la muerte no era física. La muerte era espiritual. Porque Dios no convive con el pecado. Y vamos a seguir antes de tocar ese punto. Fíjense lo que pasa aquí en el capítulo 3. Cuando empieza ese capítulo, dice desobediencia del hombre. Satanás ahí está representado como una serpiente. Y la serpiente comienza prácticamente a conversar ¿con quién? Con Eva. Dice en el versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás.
¿Por qué le dijo eso? Porque Eva le dijo que Dios habló que no pueden comer del fruto, exactamente, era un fruto prohibido, de la ciencia del bien y del mal, porque van a morir. ¿Y qué le dice la serpiente? No morirás. Y era cierto, ellos no iban a morir físicamente, pero sí iban a morir espiritualmente. ¿Por qué? Porque iban a ser echados, arrojados, como ya lo vamos a leer. Entonces, dice Satanás aquí en el 5, versículo 3, capítulo 3, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Ahora, fíjense ustedes, aquí Eva y Adán estaban en la etapa de la inocencia, conocían solamente el bien, pero sin embargo, fíjense ustedes, Eva, ¿qué cosa tenía? La curiosidad. Era muy curiosa. Y eso lo llevó a hacer lo que hizo. Por ejemplo, dice aquí en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Vamos a estancarnos ahí. Dice bien claro, repito, y vio la mujer, que vio ahí Eva con sus ojos, que el árbol era bueno para comer, el fruto era delicioso. Me imagino qué fruto sería, no sabemos. Muchos dicen que es una manzana, pero aquí no lo dice. Sí, un fruto. Me imagino el color, la textura, hasta de repente salía un olor agradable cuando tenemos una piña que está madura, ¿verdad? Y el olor sale de la piña y también de los duraznos. Entonces esas cosas, aquí no lo detalla, pero dice bien claro, que era agradable para los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo? Tomó su fruto. Amén. Un niño pequeñito, cuando tiene ya 2, 3, 4, 5 años, es curioso. Vamos a ver de qué manera. Siempre el niño quiere ir conociendo lo que está a su alrededor. Por ejemplo, ve un enchufe y tiene un clavo en la mano. ¿Qué hace? ¿Qué hace el niño? Lo mete por ese huequito. O sea, él está en su inocencia queriendo desarrollar sus sentidos. ¿Y qué consigue cuando mete el clavo en ese huequito? Se lo electrocuta. Si los padres no están al cuidado de él, muere. Otros niños, cuando ven la candela y arriba una olla con agua, ellos lo jalan para saber qué cosa hay dentro de ello. Entonces, gracias, hermano, por pasar por allí. Bueno, fíjense lo que pasa con los niños. La curiosidad de ellos despierta el interés en saber, descubrir cosas. Cuando el agua lo jalan, ¿qué sucede? Se quema. Por eso los niños comienzan a la curiosidad a los 3, 4, 5, 6 años para poder darse cuenta qué tienen a su alrededor. Eva también fue igual. La curiosidad los llevó a comer del fruto. Cuando coman del fruto, ¿qué sucede? Vamos a leer aquí. Dense cuenta. Entonces, dice en el 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Que dice, y conocieron que estaban desnudos. Pasaron a la otra etapa. Ya conocían que estar desnudo era malo, ¿verdad? Era malo. ¿Por qué malo? Porque se veían los genitales del hombre y la mujer igual manera. Sabía que tenía ya seno, descubrió su cuerpo, logró encontrar y descubrir en forma total lo que tanto deseaba. Igual que un niño. Cuando el niño se quema, ya sabe que esa agua quema. Cuando mete el clavo, ya sabe que allí pasa corriente. Y cuando tiene un cuchillo, en realidad se puede cortar hasta la cara, porque no sabe todavía. Por su curiosidad,
que está despertando, cuando ya se corta, se da cuenta que eso es malo. Comienza ya a diferenciar lo bueno y lo malo. En este caso podemos ver que Eva ya se dio cuenta que estaban desnudos. Entonces, la inocencia es conocer una sola ciencia. Conociendo el mal, el bien y el mal, ¿cómo se llama? Conciencia. Una ciencia compartida. Ya conoce las dos cosas. Sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. El niño, el hombre por naturaleza, nace inocente. Se va formando en un hogar. ¿Qué dice la palabra? Voy a citar esta parte en Proverbios 14:1. Quiero tomar en cuenta a las mujeres. Porque recuerden que el niño pasa más tiempo ¿con quién? ¿Con el papá o con la mamá? La mamá. Ok. Entonces, vamos a comenzar a tocar el punto más importante. Cuando el niño comienza a tomar conciencia de las cosas malas, hay que enseñarle. ¿Qué dijo, hermano? Perdón. Proverbios capítulo 14, versículo 1. ¿Lo consiguieron? Dice bien claro ahí: la mujer sabia edifica su hogar, mas la necia con sus manos la derriba. Cuando el niño comienza a formarse dentro del vientre de una mujer, el niño comienza a tomar un cuerpo, y a medida que va pasando los meses, llega el tiempo que sale del vientre de la madre. Desde el momento que el niño nace, ya comienza a ser consciente de lo que está a su alrededor. Pues hay niños que miran así, tan recién nacidos, comienzan a mirar, y poco a poco, a medida que van pasando los meses, el tiempo, comienzan a gatear, dan vueltas en la cama, les salen los dientes, comienzan a caminar, y como ya les describí, comienzan a tener un poco ya de curiosidad cuando llegan a una edad de 4, 5, 6 años. Incluso los niños cuando ya tienen 6 años ya no quieren que la mamá los bañe. O 7 años ya tienen pena, sienten vergüenza. No, mamá, no me veas. Como si en realidad cuando nació la madre no lo vio. Lo importante de esto es decirles algo muy importante, algo bastante elemental. Siempre he dicho que depende de ti, mujer, la clase de hijo que tengas. Vamos a partir de ese principio. El niño inocente conoce solamente una ciencia, conoce el bien. Él sabe que si se porta bien, le vas a dar buenos regalos. Si se porta mal, también sabe que lo vas a castigar. Ya cuando comienza a tener 7, 8 años, ya comienza a despertar en él, ¿qué cosa? La maldad, el conocer el mal. Comienza a pegar a sus hermanitos, quizás hay un juguete que le gusta a él, que es del vecino, y lo trae a su casa. ¿Qué sucede allí? ¿Qué papel tiene que jugar la mamá? Cuando el niño trae cosas que no son de él a la casa, ¿qué papel tiene que jugar la mamá ahí? Dígame. ¿Consentir que el niño traiga cosas que no son de él? No. Eso es lo que estoy diciendo a ustedes. ¿Ustedes no me entienden o no me explico bien? Dígame. Usted, hermana, su hijo cuando era niño traía las cosas que no eran de él a su casa. ¿Usted lo consentía? No. Exactamente. Entonces hay que hacer ver a los hijos lo malo que es hacer ciertas cosas, traer cosas que no son de él, hacerle sentir que eso no es correcto. Porque si tú permites a tus hijos hacer cosas que no son correctas, él comienza siempre a inclinarse hacia lo malo. Porque si hoy le permites a tu hijo traer un juguete que no es de él, mañana traerá ¿qué? Hasta un carro que no es de él, y tú lo vas a consentir. Incluso hasta mentir también. Siempre he comentado y he contado esta historia, que allá en Venezuela, por cierto, cuando trabajamos, teníamos nuestras academias, nuestros colegios, fuimos con mi esposo y yo a una de las academias que estaba en el estado Apure,
en ese sitio compartíamos varias personas, era como un hospedaje, y al lado del cuarto de nosotros con mi esposo y yo había una muchacha, una morena, que debía dinero a otras personas. Y ella tenía una amiga llamada Filomena. Pero la morena tenía un niño de 5 añitos, pequeñito. En eso, están conversando las dos y vemos que tocan la puerta de al lado. Y era un cobrador. Entonces, la señora, creo que, no sé si tendría dinero, tal vez, yo no lo sé, pero le dijo a Filomena, sal y dile que no estoy. Sí, y la mujer sale. ¿Sabe qué, señor? Nosotros escuchamos porque las puertas, las paredes eran de madera. Entonces le dice, señor, mi amiga no está. No está. ¿Y cuándo viene? Yo no sé dónde estará, pero bueno, cuando venga, pues yo le voy a decir que usted vino. Y sale el niño de 5 añitos. Y dice, señor, mi mamá está detrás de la puerta. Entonces, dése cuenta la actitud de aquella mujer. Ella agarra al niño y la maltrata. Le dice, tonto. Así, nosotros lo escuchamos. Tonto, ¿qué te pasa? Dile que no estoy, porque no que te callas la boca. ¿Qué estaba haciendo allí esa mujer? ¿Qué estaba enseñando a su hijo? A mentir. Por eso es que hoy en día la mayoría de los hogares donde hay decomposición a veces está la figura paterna solamente, o la figura materna, que es la mamá, que se encarga de criar 4 o 5 hijos sola. Lastimosamente se la pasa trabajando, haciendo muchas cosas para poder traer el alimento a la casa. Los hijos crecen por su cuenta. A veces los niños dicen, mamá, voy a hacer tareas. Y la mamá, a veces, las mamás son muy alcahuetas. Le creen todos sus hijos. No, sí, mi hijo está estudiando, está haciendo su tarea. ¿Cómo sabes tú si está haciendo las tareas? ¿Si está fumando droga? ¿Está tomando alcohol? Sí. Yo tengo un primo que en paz descanse, llamado Martín. Mi tía Victoria lo crió sola, a él y a su hermana. Y ella, cuando yo iba a visitarla, le decía, ¿dónde está Martín? Está haciendo tareas, sin darse cuenta de que su hijo fumaba drogas. Cuando él tenía 13 años ya era un drogadicto. Para que se den cuenta. Otros niños son violados, toman alcohol, todo porque la madre no entiende lo importante que es ese papel. Que ya cuando el niño comienza a crecer, ya va despertando la conciencia, ya va conociendo la ciencia de ¿qué? Del mal. No se olviden que ¿qué es la ciencia? Es el conocimiento profundo de algo y sus consecuencias. Ya vimos lo que hablamos del niño pequeñito, que cuando tiene 5 años curioso, 3 añitos curioso, ve un clavo, ve un huequito del enchufe y mete sin saber cuál es la consecuencia, pero cuando ya le pasa el corrientazo ya se da cuenta que eso no debe ser. Y así sucesivamente va despertando. Por eso dice aquí la palabra de Dios que tenemos que tener claro algo. Lo que se siembra, se cosecha. Ustedes como madres, ¿quieren tener buenos hijos? Les pregunto a ustedes, ¿quieren tener buenos hijos? ¿A ti te gustaría que tus hijos sean buenos? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué dijo Jesucristo? Dejad que los niños vengan a mí. ¿Y cómo podemos acercar a un niño a Cristo? Llevándoles a Él. ¿Cómo podemos llevándolo a Él, acercándolo a Él? Es enseñándole su palabra. Dice la mujer sabia. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Una madre tiene que hacer cuenta lo importante que es su labor como progenitora, como maestra, porque una madre enseña al hijo. ¿O me equivoco? ¿Cómo le enseña? Con las palabras y con el ejemplo. ¿O me equivoco? El ejemplo es importante. ¿De qué manera podemos dar el ejemplo a nuestros hijos? A ver, madres, ¿cuál sería el primer ejemplo que podríamos darle a nuestros hijos
para que ellos en realidad se vayan formando por el camino del bien. Enseñarles al camino de Dios. Muy bien. Primero, hacerles entender que hay un Dios que está en el cielo. Hacerles entender que Él nos mira. Así es. Que él no puede ser engañado, porque Dios, ya lo sabemos, que es omnipotente. Yo desde niño les conté una historia a ustedes, ¿verdad? Que a mí me daba mucho temor dormir en las habitaciones solo, no sé por qué razón, tenía 4 o 5 años, y siempre a veces los papás somos duros, ¿verdad, hermano? No, que es un cobarde, me decía. Yo era un niño, no sabía qué era la palabra cobarde, yo no sabía, tenía miedo. Entonces, mi madre pues era joven en ese entonces, y mi bisabuela, una anciana prácticamente de 80 años, porque ella murió casi a los 100. Ella veía mi dolor, mi miedo, mi temor, y nosotros confiábamos en ella. ¿Saben por qué? Porque yo digo siempre que las mujeres marcan a nosotros los hombres. Nos marcan. Mi anciana bisabuela, ella era muy católica, pero de esas católicas que eran buenas. No eran aquellas personas que solamente hablaban, sino también hacían. Ella en aquella época nos enseñaba la palabra de Dios. Yo aprendí de José por ella, porque nos leía la Biblia. Aprendí de David, porque nos leía la Biblia. Pero ella, como éramos niños, tú sabes que un niño siempre necesita tener algo que lo atraiga. Nos hacía tortas, nos hacía pasteles, nos hacía dulces, nos hacía muchas cosas y lo ponía al frente de nosotros. Decía, después que termine de leer la palabra, les voy a dar eso. Y nosotros no nos quedamos por la palabra, sino nos quedamos por los dulces que nos iba a dar. Pero entonces, así es, así es. Así también tienen que hacer ustedes a los niños, estimular a sus hijos. Ya les voy a decir de qué manera. Entonces, yo aprendí a confiar en ella. Que sus hijos confíen en ustedes. ¿De qué manera? Nunca le mientan a sus hijos. Lo que usted le prometa, hermana Félix, lo que usted le prometa, hermana Juanita, a sus hijos que son pequeños, cúmplalo. No le mienta. Porque el día que usted le prometa algo a un niño y le miente, ¿qué va a pasar con ello? Le va a perder la confianza y le va a decir, mentirosa, tú eres mentirosa, tú eres falsa. Yo he visto a muchos hijos llamar a sus madres y a sus padres mentirosos. Por eso la gran diferencia entre Dios y el hombre, que Dios no sabe mentir. Y cuando uno le pide a Dios, Él nos lo da todo. Entonces es importante. Cuando mi bisabuela me vio con miedo, yo lloraba. Yo recuerdo esa noche, se me acerca a ella. ¿Y sabe qué me dijo ella? ¿Sabe qué me dijo esa anciana? Me dijo a mí, yo que le he contado a algunos hermanos, me dijo, ponga así tus manitos. Le puse así mis manitos. Y yo comencé, me dice, repito lo que yo te voy a enseñar. Niño Jesucito, manso corderito. ¿Qué estaba haciendo allí? Enseñándome a amar a Dios. Eso, cuando tú digas esas palabras, te apague la luz, dilo de corazón. Como era una mujer a quien yo le creía, porque nunca me mintió, yo estaba seguro lo que decía era verdad. Tú tienes que entender que tus hijos tienen que tener confianza en ti. ¿Se dan cuenta, hermanas? Lo importante. Entonces, esa anciana, cuando me dijo, niño Jesucito, manso corderito, no me abandones, y me comenzó a decir tantas cosas que yo no recuerdo. Y me dijo, cuando tú llames a Dios, Él va a venir. Llama, niño Jesucito, no me desampares, ayúdame, acompáñame. Entonces, bueno, tantas cosas que después que yo terminaba ese pedacito, ese estribillo o esas palabras, yo cerraba los ojos y se lo digo delante de Dios, en el nombre de Jesucristo, que yo sentía que alguien se acostaba a mi lado. Me sentía tan seguro. Por eso las mujeres son responsables de que los hijos comiencen a confiar en Dios. Amén. Por eso la mujer sabia edifica su hogar.
El ejemplo es importante. Aconsejar a los hijos. A decirles cuando traigan alguna cosa que no son de ellos, decirle de dónde lo sacó. Mi madre, mi familia era tan recta que se los digo de verdad, a mi madre le juré de rodillas. Yo me encontré un carro bonito en la calle. Fíjense lo que pasó, hermana Juana. Miren lo que pasó, hermana Juana. Me traje ese carro a la casa y comencé a jugar. Mi madre me agarró de la mano y me dijo, ¿dónde lo sacaste? Mamá, lo encontré en la calle. ¿Dónde lo sacaste? Me hizo llorar mi madre. Se lo digo en el nombre de Jesucristo. Y yo digo, mamá, aquí lo encontré. Seguro, me dijo. Y esa vez nunca más volví a coger nada así estuviera botado en la calle. Porque mi madre nunca lo permitía. Por eso que los homosexuales, los drogadictos, los alcohólicos, los asesinos, ¿de dónde salen? ¿De dónde salen? De los hogares, ¿o no? Porque hay mujeres que no les importa a sus hijos. Les importa solamente darle un par de zapatos, darle ropa, comida, celulares, pero no les importa cómo están andando sus hijos. De repente están metidos en droga y no les importa. Están en el alcohol, tampoco les importa. Cuando ya están perdidos, ay, ¿qué pasó con mi hijito? Mi hijo está fumando droga. Porque tú nunca tomaste interés en ir a buscarlo y saber dónde está. Mamá, estoy haciendo tarea. Anda donde está, con quién camina, con quién se junta. Por eso dice la mujer sabia edifica su hogar. Más la, ¿qué dice? Más la necia con sus manos la derriba. Quiere decir la mujer que no corrige a su hijo, que le permite y le cree. Los hijos son mentirosos, hermanos. Cuando ya tienen 12, 13, 14, ya son mentirosos. Si no conocen a Dios de verdad, son mentirosos. Mamá, estoy en tal parte y tú vas, no los consigues allí. Mi abuela les preparaba a mis tíos, les hacía su avena con su leche, le echaba manzana porque mis hijos estaban estudiando. Y mi abuela, cuando fue a averiguar a la escuela por ellos, semanas que no iban. ¿Se dan cuenta? Semanas que no iban. Porque mi abuela crió a mis tíos sola. Porque mi abuelo lastimosamente era un alcohólico. Aunque ahora ya no lo es, porque Dios lo cambió. Pero, se den cuenta, mi abuela confiaba en sus hijos. Pero dijo, voy a ir a verlos. ¿Cómo están? Cuando fue a la escuela, tenía semanas que no iban esos sinvergüenzas. Así son, hermanos. Por eso les digo, hay una parte muy importante que quiero, para terminar, en Santiago 4:17. Vamos a leer esa escritura. Nosotros conocemos lo que es lo bueno y lo malo, ¿o me equivoco? A ver, hermana Félix, todos conocemos, ¿verdad? Aquí, así no seamos cristianos, todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿o me equivoco, hermano? Entonces, la gente, si hace lo malo, es porque quiere, porque tiene su libre, tiene el albedrío, que es el albedrío es la libertad de hacer lo que tú quieras. Pero las consecuencias, ya sabes cómo van a ser. Aquella persona que roba, aquella persona que fuma, aquella persona que toma, aquella persona que asesina, ¿cuáles son las consecuencias? Del que roba, va a la cárcel. El que fuma, muere de cáncer. Si es drogadicto, pues... Y si es un asesino, de igual manera. Por eso dice bien claro, encontraron Santiago 4:17 y dice, al que sabe hacer lo bueno, le es pecado. En este caso, nosotros ya no podemos decir que somos inocentes. ¿No es así? Ya no somos inocentes. Conocemos lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Si nosotros no hacemos lo bueno, conociendo que lo bueno tiene buenas consecuencias, eso se llama pecado. Así que, hermanos, en esta noche, pues este es el tema. De verdad lo hemos desarrollado bastante sencillo, bastante abierto. Espero que hayan entendido. ¿Entendieron el mensaje, hermanos? Amén. La gran responsabilidad
que tienen ustedes, las mujeres, como madres, como ¿qué más? Como guías. ¿Qué más, hermanas? ¿Qué es una madre? Como consejeras, como ejemplos. ¿Qué más? Como protectoras, no sobreprotectoras, por si acaso. ¿Sabe qué sobreprotege a los hijos? Es no permitirle aprender las cosas del hogar. ¿Tu hija sabe cocinar? ¿Verdad que no? A ver. ¿Tu hija sabe cocinar, Doris? ¿Sabe lavar platos? ¿Sabe lavar ropa? A esa edad, yo tenía 11 años, mi madre ya me enseñaba a hacer el arroz. Me enseñaba a cocinar mi madre. Hoy en día ya no, pues no, las mujeres modernas dicen, no, que mi hijita está estudiando. No, mi hijito que no haga nada. Por cierto, les pregunto, siempre he preguntado eso. ¿Tú sabes cocinar, hija? No, tu madre no te enseñó. No, sí, no le importó, no te importó. Pero tú sabías cocinar a los 10 años, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no sientes a tu hija lo mismo? Es que tienes que darte cuenta que las consecuencias las van a ver después tus hijos. Por eso te digo, enséñale a tu hija a cocinar, a pelar papas, a también a tu hija. No que mi hija sea abogada, no, señor. Primero enséñale a ser madre. Porque fíjate, cuando ella sea madre, ¿qué le va a enseñar a sus hijos? ¿A qué le va a enseñar a su hija? Nada. Tú sabías cocinar a los 10 años, ¿verdad? Porque te obligaron. No saben ni planchar, no saben, queman hasta el agua. Entonces, de eso es lo que quiero decirles a ustedes. Los hijos son nuestra bendición o son una maldición. ¿Por qué una bendición? Un hijo bueno en la casa va a ser un buen compañero, va a tener un buen futuro, puede ser un empresario, no importa que no sea abogado, ingeniero, puede ser albañil, pero un hombre honesto, trabajador, porque ustedes les enseñaron a ser así. Una maldición cuando sobre las mujeres sobreprotegen a los hijos y los hijos salen drogadictos, alcohólicos, borrachos. Un hijo borracho es hermoso en un hogar. Un hijo ladrón en un hogar que es bonito, hermana Juana. Que tu hijo sea ladrón, que ande buscado por la policía, es una maldición. Sí, de verdad. Porque eso no es bueno, hermanos. Por eso les digo, siempre pregunto, cuando dictaba conferencias, le decía a las jóvenes, ¿saben cocinar? Estaban su mamá. ¿Estaban en planchar? ¿Saben coser? No. Y digo, ustedes, hermanas, me dijo una hermana, yo sabía cocinar desde los 9 años. ¿Y usted por qué no enseñó a su hija a cocinar? Ya tiene 12, 13 años. Ay, que mi hija está estudiando. Eso no es así. Primero tienen que prepararse para ser madres. ¿Me entienden? Para ser mamás. Luego para ser profesionales. Si ustedes no forman a sus hijos, a sus hijas, para ser padres y madres, jamás vamos a lograr que este mundo mejore. Todo lo contrario. Por esa razón que el mundo se está perdiendo. ¿Por causa de quién? De ustedes, de nosotros, de ustedes. Porque más tiempo pasa el hijo con la mamá. Y otra cosa muy triste también, cuando un padre reprende al hijo, hay madres que se meten. No, a mi hijo no lo regañas. ¿Qué hace el hijo? Ya se da cuenta que ahí no hay unidad. Y siempre va a favorecer a la persona que lo protege. En este caso, la mamá. Nunca le quites a tu hijo, a tu padre, a su padre autoridad. Jamás. Ni tampoco tú como padre te metas cuando tu esposa regaña a tu hija. No te metas. No te metas tampoco. No te metas. ¿Por qué? Porque tú rompes allí la autoridad de ella. Y por eso los hijos hacen lo que quieren. Mientras están niños, tú los puedes mandar, siéntate allí, se sientan. Párate allá, se paran. Pero ya cuando son jovencitos, ya no te hacen caso. Solamente si les he dado buen ejemplo. Yo le digo a mis hijos, ¿tú me has visto a mí borracho? Cuando yo los regaño, ya son hombres. ¿Tú me has visto a mí haciendo algo malo? Tendré errores, tal vez. Tú me puedes condenar por alguna cosa, pero no por borracho, ni por ladrón, ni por asesino, ni por delincuente. Yo los reprendo. Ya son jóvenes, son hombres. Pero les hablo, ¿por qué?
con la autoridad que Dios me da. Por eso hay que tener cuidado, hermanas, jóvenes. Tú, hermana Doris, tú, hermana, tienes una niña. Depende de ti la clase de hijo que sea ella. Si va a ser buena hija, eso depende de ti. No te rías, que sí es cierto. Ya cuando seas grande te vas a lamentar. Ay, mi hija es ingrata. Mi hija no me pasa, no me hace un arroz, no me hace un taco, pues si tú ni siquiera le enseñas a hacer un taco. Entonces, ¿qué quieres tú? Así es, hermano. Bueno, entonces este es el mensaje esta noche. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Bueno.